Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que correspondiera o correspondiese. Bueno, hoy vamos a empezar con uno de los temas más complicados que están serían los últimos temas de cuarto año y los primeros temas de quinto año a nivel mundial, que es la Segunda Guerra Mundial. Ese enfrentamiento bélico que se extendió de 1939, septiembre de 1939, a agosto, en realidad un poquito más, agosto-septiembre de 1945. Nosotros vimos en un video anterior los orígenes del fascismo, cómo Mussolini llega al poder a Italia en 1922 y cómo después Hitler llega al poder en Alemania en 1933. En realidad, el fascismo, hay autores que consideran que el nazismo es una forma de fascismo más acentuada, con otras características, pero el que da origen al movimiento es Mussolini. Claro que el fascismo no hubiera sido tan importante sin que Hitler llegara al poder en Alemania. ¿Por qué? Y porque Italia como potencia era, digamos, de segundo orden, podía influir en los acontecimientos internacionales, pero no con la fuerza con la que va a intervenir Alemania a partir de 1939. Es más, durante un cierto tiempo, Mussolini e inclusive Hitler son bien vistos por los sectores conservadores de Occidente. ¿Por qué son bien vistos? Porque los ven como los que pueden detener el avance comunista que venía desde el este, desde la Unión Soviética, y terminar con la influencia del comunismo en las sociedades occidentales. Vamos a ver cómo después, cuáles son las consecuencias de ese pensamiento que tenían Churchill, por ejemplo, o el padre del presidente Kennedy, y otros sectores y otros miembros de las clases dominantes occidentales que no veían tan mal al principio a Hitler y tampoco a Mussolini, o al revés, a Mussolini y tampoco a Hitler. Ahora bien, Alemania, Hitler llega al poder en 1933. Alemania había pasado por una grave crisis económica en 1923, que la había recuperado más o menos, y retoma una crisis económica, o vuelve a la crisis económica mucho más feroz con la crisis mundial de 1929-30. Probablemente sin esta crisis mundial de 1929-30, Hitler jamás hubiera llegado al poder. Una aclaración de todos modos: Hitler nunca en ningún momento obtuvo una cantidad de votos mayoritarios. El Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, o más fácil, el Partido Nazi, nunca superó el 39% de los votos. Y ustedes me preguntarán, ¿y entonces cómo Hitler llegó a ser primer ministro y cómo llegó a tener tanto poder? Y porque lo apoyaron otros partidos, fundamentalmente el Partido Católico del Centro, que le dio los votos en un sistema parlamentario para que el tipo fuera primer ministro. El primer ministro el que tenía el poder, no el presidente. Entonces, una vez que Hitler se adueñó del poder, con la Cancillería, o sea, el cargo de primer ministro alemán, terminó con todas las libertades democráticas y estableció una dictadura. Pero no hubiera llegado al poder sin el apoyo de otros sectores que no eran nazis, ante el temor, obviamente, de que los comunistas y los socialistas llegaran a dominar Alemania de nuevo, como lo habían hecho en 1918, con la Revolución del 18. Entonces, Hitler, el interés de Hitler es recuperar la grandeza alemana. Para eso, él considera que necesita restablecer la economía alemana y al mismo tiempo ampliar los territorios alemanes y acceder a lo que la ideología nazi llamaba el espacio vital en la geopolítica. O sea que Alemania tenía que ser más grande de lo que era y recuperar aquellos territorios que les habían sido, según ellos, robados por el Tratado de Versalles de 1918 y expandirse más, y expandirse fundamentalmente hacia el este, donde los países más débiles, inclusive, entre comillas, racialmente más débiles, generalmente eslavos hacia el este, podían proveerlos de materias primas, como en el caso de Ucrania, que era un proveedor, era la región de mayor producción agrícola y ganadera de la Unión Soviética, y también de mano de obra servil, o sea, de mano de obra casi esclava, para que trabajara para los alemanes.
Esto obviamente no lo hizo solo el Partido Nacional Socialista, se alió a los grupos económicos dominantes en Alemania, como IG Farben, Krupp, Bayer, ¿sí? Todos esos grupos, Thyssen o Thyssen, que era el grupo siderúrgico más importante. Entonces, va a conseguir eso y va a empezar esa política expansionista, ¿sí? Pero antes de la guerra la comienza. Primero empieza reclamando territorios en lo que era Checoslovaquia, un país que ya no existe más. Había un territorio en Checoslovaquia, que eran los Sudetes, que era una región más rica de Checoslovaquia. Entonces Alemania, a través de la voz de Hitler, argumenta que los checoslovacos tratan mal a los alemanes que viven en los Sudetes. Entonces que esa porción del territorio checoslovaco tiene que pasar a ser territorio de Alemania. Esa era la excusa para apropiarse del recurso económico, obviamente. Lo más triste, que Francia y Gran Bretaña, que tendrían que defender a Checoslovaquia, no lo hacen. Hay una reunión entre los primeros ministros de Francia, Gran Bretaña, Mussolini como mediador y Hitler en Múnich, München o como se diga, en 1938, y los pobres checoslovacos tienen que ceder los Sudetes a Alemania. Con lo que Checoslovaquia ya queda casi completamente destruida, después en 1939 va a ser invadida completamente por las tropas alemanas. O sea, Hitler obtiene un territorio con recursos económicos y con más población sin recurrir a la guerra. De la misma forma, consigue el Anschluss, o sea, la incorporación austríaca al territorio alemán. ¿Sí? Interviene en la política interior austríaca y consigue finalmente que sin guerra los austríacos se incorporen al territorio alemán. Fíjense que estamos hablando de 1938, 1939, antes de la guerra. Y finalmente, para empezar la guerra como Hitler la pensaba, en agosto de 1939 va a firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética. ¿Para qué? Para que la Unión Soviética no intervenga ante el ataque alemán a Polonia. Es más, hasta acuerdan dividirse el territorio polaco. El famoso pacto Molotov-Ribbentrop, de, si mal no recuerdo, el 31 de agosto de 1939. Y obviamente después de esto, el 1 de septiembre de 1939, va a comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando tropas alemanas invadan Polonia, y unos días después tropas soviéticas también invaden Polonia, pero desde el este. Ahí empezaría posta la Segunda Guerra Mundial. Se terminarían los antecedentes en Europa. Después vamos a ver antecedentes en el Pacífico respecto a Japón y demás. Pero eso en el próximo capítulo.